Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. En el corazón de un imperio poderoso, un hombre ocupaba una posición de honor. Pero su corazón estaba a 1000 kilómetros de distancia, con un pueblo en ruinas y una ciudad sin defensas. Acuérdate de la palabra, concédeme gracias delante del rey. Un llamado. Una misión imposible. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en vergüenza. Un pueblo unido por un gran propósito. Lo que edifican, si subiere una zorra, lo derribará. Pero la oposición fue implacable. No temáis, acordaos del Señor, grande y temible. Con la herramienta en una mano y el arma en la otra, en 52 días, lo imposible se hizo realidad. Pero la reconstrucción no era solo de piedras. Un líder de oración, un hombre de acción, un reconstructor de muros y de vidas. Nehemías, la película. Bienvenidos a Ecos de la Biblia. Estamos en Susa, la capital del vasto imperio persa, alrededor del año 445 a.C. Más de medio siglo ha pasado desde que el rey Ciro permitió a los judíos exiliados regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Pero la restauración completa aún no ha llegado. En esta corte real, sirviendo al poderoso rey Artajerjes, se encuentra un hombre judío llamado Nehemías. Ocupa una posición de gran confianza y privilegio. Es el copero del rey. Su trabajo no solo implica servir el vino, sino también proteger al rey de posibles envenenamientos, lo que requiere lealtad absoluta y le da acceso cercano al monarca. Un día, Nehemías recibió la visita de uno de sus hermanos, Hanani, junto con otros hombres que venían de Judá. Con el corazón ansioso por saber de su pueblo y de la ciudad santa, Nehemías les preguntó por los judíos que habían escapado del cautiverio y habían regresado, y por la situación de Jerusalén. La respuesta que recibió fue desoladora. El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal, angustia y humillación. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas han sido quemadas a fuego. La ciudad está indefensa y es una vergüenza. Cuando Nehemías oyó estas palabras, se sentó y lloró. Hizo duelo por algunos días. Oró sin cesar delante del Dios de los cielos. Su oración fue profunda, sincera. Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti.
y no hemos guardado los mandamientos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré. Mas si os volviereis a mí, y guardaréis mis mandamientos, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder. Te ruego, oh Jehová, concédeme ahora misericordia del rey Artajerjes, y dame gracia ante él. Nehemías no solo sintió tristeza, sino que se identificó con el pecado de su pueblo, confesó y clamó a Dios. Empezó a pedir una oportunidad para actuar. Pasaron algunos meses. Llegó el mes de Nisán. Estando Nehemías sirviendo el vino al rey, como era su costumbre, el rey notó algo diferente en él, pues Nehemías nunca antes había estado triste en su presencia. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces Nehemías sintió mucho temor, pues la tristeza delante del rey podía ser mal interpretada. Pero después de hacer una oración rápida y silenciosa a Dios en su corazón, respondió al rey con respeto. Viva el rey para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosa pides? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarlo. Entonces Nehemías, aprovechando el favor del momento, pidió más. Si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río Éufrates, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo estaré. Y el rey se lo concedió todo. Dios había respondido a sus oraciones y le había dado gracia delante del rey. Así partió Nehemías de la corte persa, ya no solo como el copero del rey, sino como un enviado con una misión divina, con autorización real para reconstruir los muros de la ciudad de sus padres. El viaje sería largo, y los desafíos apenas comenzaban. Nehemías llegó a Jerusalén con las cartas del rey y el permiso para reconstruir, pero no actuó de inmediato. Durante 3 días, observó, esperó y sin duda oró, sin revelar todavía a nadie la misión que Dios había puesto en su corazón. Entonces se levantó de noche, él y unos pocos hombres con él, sin declarar a nadie lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese por Jerusalén. Montó en su cabalgadura y salió por la puerta del valle, recorriendo sigilosamente el perímetro de la ciudad. Examinó con cuidado los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Vio la magnitud del desastre, la vergüenza de la ciudad santa, indefensa y en ruinas. Después de inspeccionar la situación por sí mismo bajo el manto de la noche, Nehemías supo que la tarea era enorme, pero también sintió confirmada la urgencia de la misión. Luego Nehemías convocó a los sacerdotes, a los nobles, a los oficiales y al resto de los que hacían la obra. Hasta ese momento no les había revelado su plan. Ahora les habló directamente al corazón. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Mirad la vergüenza en que vivimos. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en humillación y deshonra. Nehemías les contó cómo la mano bondadosa de su Dios había estado sobre él para bien, y también les refirió las palabras que el rey Artajerjes le había dicho, mostrando el apoyo oficial que tenía. Oh, Hilton, stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply.
With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Al oír esto, al ver la fe de Nehemías y la providencia de Dios, el ánimo del pueblo se encendió. ¡Levantémonos y edifiquemos! Y fortalecieron sus manos para bien. La decisión estaba tomada. Comenzarían la gran obra de reconstrucción. Pero en cuanto la noticia del plan de reconstrucción llegó a oídos de ciertos enemigos de los judíos, la oposición surgió de inmediato. Sanbalat, un hombre de Horonaim, Tobías, un oficial amonita que tenía conexiones dentro de Jerusalén, y Gesem, el árabe, se enteraron. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Acaso os rebeláis contra el rey Artajerjes? Pero Nehemías no se dejó intimidar. Les respondió con autoridad divina. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Dejó claro que la obra era de Dios, que Él les daría el éxito, y que sus enemigos no tenían derecho a interferir ni a reclamar nada en la ciudad santa. Y así comenzó la gran obra. Bajo el liderazgo organizado de Nehemías, el pueblo se dispuso a trabajar con entusiasmo. Se asignó cada sección del muro a diferentes grupos: familias, gremios de artesanos como los orfebres y perfumistas, sacerdotes y levitas, habitantes de pueblos cercanos. Cada uno reconstruía el tramo que tenía más cerca o el que le correspondía. Fue un esfuerzo comunitario impresionante, un pueblo trabajando unido por una causa común. Casi todos pusieron manos a la obra, aunque algunos nobles de la ciudad de Tecoa no quisieron ayudar, mostrando que incluso en medio del entusiasmo general, no todos compartían el mismo compromiso. Pero a pesar de esas excepciones, el trabajo avanzaba a un ritmo sorprendente gracias al ánimo del pueblo y la bendición de Dios. Sin embargo, la oposición inicial de sus enemigos pronto se convertiría en una amenaza mucho más seria. Cuando Sanbalat oyó que los judíos estaban edificando el muro, se enfureció muchísimo y se enojó grandemente. Lleno de ira, hizo burla de los judíos delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, de seguro lo derribará. Al oír estas burlas, Nehemías no respondió directamente a ellos, sino que se volvió a Dios en oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, devuelve el mal que nos hacen sobre su propia cabeza. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque te provocaron a ira delante de los que edificamos. A pesar de las burlas, el pueblo siguió edificando el muro con entusiasmo, porque tenían ánimo para trabajar, y se logró cerrar toda la muralla hasta la mitad de su altura. Pero cuando oyeron los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados y que las brechas comenzaban a ser cerradas, se encolerizaron mucho. Ya no eran solo burlas, ahora planeaban usar la fuerza. Y conspiraron todos juntos para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño, creando confusión y deteniendo la obra. Al enterarse Nehemías de sus planes, una vez más recurrió primero a Dios. Pero la oración fue seguida de acción prudente. Montaron guardia contra ellos de día y de noche. Sin embargo, el trabajo era agotador y la amenaza constante empezó a desgastar el ánimo de la gente.
Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Nehemías vio el peligro y el desánimo. Inspeccionó todo y actuó rápidamente. Puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, en las partes más bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando los enemigos oyeron que sus intenciones habían sido descubiertas y que Dios había frustrado su plan, desistieron del ataque directo. Y los judíos volvieron todos al muro, cada uno a su tarea. Pero desde aquel día, la forma de trabajar cambió. La mitad de los siervos de Nehemías trabajaba en la obra, y la otra mitad mantenía la guardia armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban detrás de todo el pueblo de Judá que edificaba. Los que construían el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Y los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así trabajaban en la obra, y la mitad de ellos portaba lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También Nehemías ordenó que cada uno con su criado se quedase dentro de Jerusalén, para que de noche sirvieran de centinelas y de día estuvieran en la obra. Y ni él, ni sus hermanos, ni sus jóvenes, ni la gente de guardia que lo seguía, se quitaban su vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Vivían en un estado de alerta constante, trabajando y vigilando, confiando en Dios pero tomando todas las precauciones necesarias. Mientras los muros se levantaban gracias al esfuerzo unido del pueblo y la protección de Dios contra los enemigos externos, un problema grave comenzó a surgir desde adentro. Hubo un gran clamor del pueblo, tanto de los hombres como de sus mujeres, contra sus propios hermanos judíos, especialmente contra los más ricos, los nobles y los oficiales. Se oían diferentes quejas, todas nacidas de la necesidad y la desesperación. Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos tenido que empeñar nuestras posesiones para conseguir grano para comer y poder vivir. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos tenido que pedir dinero prestado sobre nuestras tierras y viñas para pagar el tributo al rey persa. Y aunque somos de la misma sangre que nuestros hermanos más ricos y nuestros hijos son como sus hijos, mirad, tenemos que entregar a nuestros hijos y a nuestras hijas como siervos para pagar las deudas, y algunas de nuestras hijas ya han sido esclavizadas. Y no podemos rescatarlos, porque nuestras tierras y viñas ahora pertenecen a otros, a nuestros propios hermanos. Estaban sufriendo no solo por la pobreza y los impuestos, sino por la explotación de sus propios compatriotas judíos, quienes les estaban cobrando intereses muy altos, algo que la ley de Dios prohibía entre hermanos, aprovechándose de su necesidad. Cuando Nehemías oyó su clamor y estas palabras, se enojó muchísimo. Era una injusticia terrible que ocurría en medio de un proyecto que requería unidad y la bendición de Dios. Exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Lo que hacéis no es bueno. Nosotros según nuestras posibilidades, y vosotros ahora vendéis a vuestros hermanos, y tendrán que ser vendidos de nuevo a nosotros. ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Dios para evitar la burla y el reproche de las naciones enemigas? También yo, mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Os ruego que perdones ahora esta deuda. Os ruego que les devolváis inmediatamente sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Y también devolvedles la parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les estáis exigiendo como interés. Lo devolveremos y nada les exigiremos. Haremos así como tú dices. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it.
What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by Blink. Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. From pet parents to jet setters to busy families, Blink Friday deals have your holidays covered. Shop now at amazon.com/blink. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Entonces Nehemías llamó a los sacerdotes y les hizo jurar que harían conforme a esta promesa. Y para mostrar la seriedad del juramento, Nehemías hizo un gesto simbólico. Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y quede vacío. Y toda la congregación alabó a Jehová, y el pueblo cumplió lo que se había prometido. La crisis interna fue resuelta gracias a la valiente intervención de Nehemías y la respuesta de los líderes. Y en medio de todo esto, Nehemías demostró ser un líder diferente, no solo de palabras sino también con su ejemplo. Desde que el rey lo nombró gobernador de Judá, durante 12 años, ni él ni sus criados cercanos comieron del impuesto o la ración de comida que le correspondía por su cargo, y que los gobernadores anteriores habían exigido al pueblo. Al contrario, Nehemías se dedicó con todas sus fuerzas a la obra del muro. No compró tierras para sí mismo, y además alimentaba diariamente en su mesa a más de 150 oficiales judíos y a los que venían de las naciones vecinas. Todo de su propio bolsillo. Nunca demandé el pan del gobernador, porque la carga sobre este pueblo ya era pesada. Su integridad, su generosidad y su preocupación genuina por el bienestar del pueblo le daban una autoridad moral aún mayor para exigir justicia a los demás. Mostró que el verdadero liderazgo es servicio y sacrificio. El trabajo avanzaba a un ritmo increíble bajo la dirección de Nehemías y con la bendición de Dios. A pesar de las amenazas, el muro principal ya estaba reconstruido y todas las brechas habían sido cerradas. Solo faltaba colocar las hojas de las puertas en su lugar. Al ver esto, los enemigos se desesperaron y cambiaron de táctica. Sanbalat y Gesem, el árabe, viendo que no podían detener la obra por la fuerza o la burla, intentaron sacar a Nehemías de Jerusalén para hacerle daño lejos de la protección de su gente. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero Nehemías comprendió que su intención era hacerle mal. Así que les envió mensajeros con esta respuesta. Yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y le enviaron el mismo mensaje 4 veces, tratando de hacerlo caer en la trampa. Pero las 4 veces, Nehemías les respondió de la misma manera, negándose a abandonar la obra y a exponerse al peligro. Entonces Sanbalat, viendo que el engaño no funcionaba, recurrió a la calumnia y la intimidación política. Envió a su criado por 5ª vez, pero esta vez con una carta abierta en su mano. En la carta estaban escritas acusaciones falsas y graves. Se ha oído entre las naciones, y Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas voces, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas por el rey Artajerjes tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Era una táctica peligrosa.
acusarlo públicamente de traición contra el rey persa para asustarlo, detener la obra y quizás provocar una investigación real. No hay nada de lo que dices. Son invenciones de tu propio corazón. Porque Nehemías entendía que todos ellos intentaban atemorizarlos, pensando. Pero en lugar de acobardarse, Nehemías oró. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Los enemigos recurrieron entonces a una trampa aún más sutil, la intimidación religiosa a través de un falso profeta. Nehemías fue a visitar a un hombre llamado Semaías, hijo de Delaía, quien estaba encerrado, fingiendo quizás una revelación divina o un peligro inminente. Semaías le dijo a Nehemías con falsa urgencia: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. El plan era astuto. Si Nehemías, por miedo, entraba y se encerraba en el lugar santo del templo, habría pecado contra la ley de Dios y habría demostrado cobardía, perdiendo así el respeto del pueblo y su autoridad moral. Un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida. No entraré. Y Nehemías comprendió que Dios no había enviado a Semaías, sino que éste hablaba aquella profecía contra él, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado para infundirle miedo y hacerlo pecar. A pesar de todos los intentos de los enemigos por detenerlos, burlas, amenazas de ataque, complots, engaños, calumnias, falsas profecías, la obra continuó sin cesar, impulsada por la fe del pueblo y la mano protectora de Dios. Y sucedió lo increíble. Fue terminado, el 25 del mes de Elul, en 52 días. En menos de 2 meses, desafiando toda expectativa y superando toda oposición, el muro de Jerusalén fue reconstruido. Un testimonio asombroso del liderazgo de Nehemías, la dedicación del pueblo y, sobre todo, el poder y la fidelidad de Dios. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, sintieron una gran humillación ante sus propios ojos, porque reconocieron que esta obra no podría haberse hecho sin la ayuda de nuestro Dios. Incluso los enemigos tuvieron que admitir que Dios estaba con su pueblo. Una vez que el muro estuvo terminado y la ciudad más segura, el pueblo sintió una necesidad profunda de dirección espiritual. Ya no bastaba con tener muros fuertes. Necesitaban reconstruir su relación con Dios. Así que todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza. Y le pidieron a Esdras, el escriba, un sacerdote que había llegado a Jerusalén unos años antes que Nehemías y era un experto dedicado al estudio y la enseñanza de la ley de Moisés, que trajera el libro de la ley que Jehová había dado a Israel. Y Esdras el escriba se puso sobre un púlpito de madera. Abrió el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, alzando sus manos, y adoraron a Jehová desde el alba hasta el mediodía, delante de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los levitas ayudaban al pueblo a entender la ley, mientras el pueblo estaba en su lugar. Leían en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, de modo que todos comprendieran la lectura. Al oír las palabras de la ley, el pueblo comenzó a llorar. La palabra de Dios penetró sus corazones y se dieron cuenta de su pecado y de su infidelidad pasada. Hubo un gran quebrantamiento y arrepentimiento en la asamblea, pero Nehemías, que era el gobernador, y el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que hacían entender al pueblo, les dijeron a todos: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así los levitas calmaron a todo el pueblo,
y la gente se fue a comer y a beber, a enviar porciones a los necesitados y a regocijarse grandemente, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El redescubrimiento de la palabra de Dios trajo primero convicción, pero luego un gozo profundo. Al día siguiente, los jefes de familia, los sacerdotes y levitas se reunieron con Esdras para profundizar en las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por Moisés, que los hijos de Israel debían habitar en tabernáculos durante la fiesta solemne del mes séptimo. Inmediatamente dieron aviso por todas sus ciudades y por Jerusalén, y el pueblo salió al monte a traer ramas de olivo, de mirto, de palmeras y de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz Plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz Plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Y todo el pueblo hizo sus cabañas, y habitó en ellas durante los 7 días de la fiesta. Habitaron en las enramadas sobre sus techos, en sus patios, en los atrios de la casa de Dios y en las plazas. Hubo una alegría muy grande, porque desde los días de Josué hasta aquel día no habían celebrado así los hijos de Israel. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Fue un tiempo de gran avivamiento espiritual y de reconexión con las raíces de su fe. Poco después de la fiesta, el pueblo de Israel se reunió de nuevo, esta vez en una asamblea solemne de ayuno, confesión y separación del pecado. Se pusieron de pie y confesaron sus propios pecados y también las maldades de sus padres. Después de leer de nuevo en el libro de la ley, los levitas guiaron al pueblo en una oración extraordinaria. Recordaron la grandeza de Dios como creador, su pacto con Abraham, su poderosa liberación de Egipto, su paciencia en el desierto a pesar de la rebeldía del pueblo, su bondad al darles la tierra prometida. Pero también confesaron honestamente la dureza de corazón, la desobediencia y la idolatría de sus antepasados y de ellos mismos, reconociendo que el exilio y su situación actual eran consecuencia justa de sus pecados. Terminaron la oración reconociendo que, a pesar de todo, seguían siendo siervos en la tierra que Dios les había dado, y clamando por su misericordia. A causa, pues, de todo esto, el pueblo hizo un pacto firme y lo pusieron por escrito. Y fue firmado y sellado por sus príncipes, sus levitas y sus sacerdotes. El resto del pueblo, hombres y mujeres, todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus hermanos y juraron bajo maldición que andarían en la ley de Dios. Finalmente, llegó el día de dedicar el muro reconstruido de Jerusalén. Nehemías organizó una gran celebración llena de gozo y gratitud a Dios. Formó 2 grandes coros que dieron gracias. Subieron al muro y marcharon en direcciones opuestas, rodeando la ciudad por encima de la muralla. Esdras iba delante de uno, y Nehemías detrás del otro, junto con los príncipes, sacerdotes con trompetas y levitas con instrumentos musicales. Cantaban fuerte, con alegría. Se detuvieron ambos coros en la casa de Dios. Hicieron grandes sacrificios y se alegraron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. El muro estaba terminado, y el corazón del pueblo por ahora estaba volviéndose a Dios. Después de la dedicación del muro y la renovación del pacto, Nehemías sirvió como gobernador en Judá durante 12 años. Luego, tal como había prometido, regresó a Persia para servir de nuevo al rey Artajerjes. Pero al cabo de algún tiempo, Nehemías obtuvo permiso del rey para volver a Jerusalén. Anhelaba ver cómo seguía el pueblo en su compromiso con Dios.
Sin embargo, lo que encontró a su regreso lo llenó de tristeza y justa indignación. Durante su ausencia, el celo inicial se había enfriado y habían surgido graves problemas que violaban directamente el pacto que el pueblo había hecho solemnemente con Dios. Primero, descubrió algo escandaloso en la misma casa de Dios. Eliasib, el sumo sacerdote, que estaba a cargo de los almacenes del templo, y además era pariente de Tobías el amonita, uno de los principales enemigos de Nehemías, le había preparado una cámara grande en los atrios del templo, un lugar sagrado donde antes se guardaban las ofrendas, el incienso y los utensilios. También se dio cuenta de que las porciones de los levitas y los cantores, que debían ser sostenidos por los diezmos del pueblo para poder dedicarse al servicio del templo, no les habían sido dadas. A causa de esto, los levitas y cantores habían tenido que abandonar sus ministerios y huir cada uno a su campo para poder sobrevivir. Además, vio que el día de reposo, el día santo de Dios, estaba siendo profanado abiertamente. Encontró a algunos en Judá que pisaban lagares, acarreaban cargas y metían vino, uvas, higos y toda clase de productos en Jerusalén en el día de reposo. Incluso comerciantes de la ciudad de Tiro vendían pescado y otras mercancías a los judíos en Jerusalén durante el sábado. Y finalmente, vio que muchos judíos habían vuelto a casarse con mujeres paganas de Asdod, de Amón y de Moab, en contra de la ley y del pacto que habían hecho. Y lo peor era que la mitad de los hijos de estos matrimonios ya no sabían hablar la lengua de Judá, el hebreo, sino que hablaban la lengua de sus madres paganas, perdiendo así su identidad cultural y religiosa. Al ver todas estas cosas, Nehemías se indignó profundamente y actuó con la misma decisión y celo por Dios que lo caracterizaban. Primero, le dolió en gran manera lo de Tobías en el templo. Así que arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de aquella cámara sagrada. Luego mandó que limpiasen las cámaras y volvió a poner allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Reunió de nuevo a los levitas y cantores y los restituyó en sus puestos. Y todo Judá trajo de nuevo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Nehemías puso al frente a hombres fieles y sabios para que repartieran las porciones a sus hermanos. Respecto al día de reposo, Nehemías contendió con los nobles de Judá, reprochándoles por profanar el día santo. Ordenó que se cerraran las puertas de Jerusalén antes de que comenzara el sábado y que no se abrieran hasta después de que terminara. Puso a algunos de sus propios criados de confianza a guardar las puertas para que no entrara ninguna carga en sábado. Y desde entonces no volvieron en día de reposo. Y en cuanto a los matrimonios mixtos, Nehemías también actuó con gran celo y severidad. No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Pues aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y vamos a obedeceros a vosotros para cometer todo este mal tan grande de ser infieles contra nuestro Dios, casándoos con mujeres extranjeras? Incluso echó de su presencia a un nieto del sumo sacerdote Eliasib, que se había casado con la hija de Sanbalat Horonita, el viejo enemigo. Nehemías limpió al pueblo de todo extranjero y restableció el orden sacerdotal y levítico. A lo largo de todo su servicio, Nehemías mantuvo una conversación constante con Dios. Su libro está lleno de oraciones cortas pero fervientes, y termina su relato pidiéndole a Dios, no para su propia gloria, sino para la honra de Dios, que se acuerde de él. Acuérdate de mí, oh Dios, concerniente a esto, y no borres mis obras de piedad que hice por la casa de mi Dios, y por su servicio. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así concluye la historia de Nehemías, el copero que se convirtió en reconstructor y reformador. A día de hoy no sabemos cómo murió Nehemías. La Biblia no lo registra, pero su legado es el de un líder extraordinario, un hombre de profunda oración y acción decidida, un organizador brillante, un patriota valiente que enfrentó oposición externa e interna, un defensor de la justicia social y, sobre todo, un siervo celoso por la ley de Dios
y la pureza espiritual de su pueblo. Nehemías nos enseña que la verdadera fe no es pasiva, sino que nos impulsa a actuar con valentía y sabiduría para restaurar lo que está roto, tanto en lo físico como en lo espiritual. Nos muestra la importancia de depender de Dios en oración constante, pero también de trabajar arduamente y tomar decisiones difíciles para cumplir su voluntad. Su vida es un ejemplo perdurable de liderazgo piadoso y de cómo una persona, llena de la visión y la fortaleza de Dios, puede marcar una diferencia enorme en la vida de una comunidad y en la historia de la redención. Gracias por acompañarnos en la inspiradora historia de Nehemías, un verdadero héroe de la fe y la acción. Si este relato te ha animado y enseñado, por favor, apóyanos con un me gusta y comparte este video para que otros puedan ser inspirados también. Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo las grandes historias y verdades de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps.